Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Hoy queremos hablar un poquito acerca del mundo de los videojuegos, pero el acceso que está teniendo gente de nuestro país a plataformas internacionales. Quizás aquí haya mucho que conversar todavía sobre lo que son los videojuegos, el proceso creativo, cómo convertir eso en un producto, en un canal de difusión, de promoción también de nuestro mismo país. Un mundo que quizás nosotros, los que estamos medio mayorcitos, a veces no entendemos y prejuzgamos, no le damos la importancia que debiera tener. Tenemos conceptos bastante equivocados de lo que son los videojuegos, pero es un mundo realmente maravilloso para intentar entender por lo menos. Nuestros chicos son los que nos enseñan acerca de eso y nos damos cuenta de que puede ser una fuente de información, una fuente de desarrollo, una fuente de toma de decisiones muy interesante y sobre todo un negocio. Un buen negocio, un negocio lícito, un negocio que no contamina, un negocio que puede ayudar a los procesos económicos de un país como el nuestro. Por eso quiero dar la bienvenida a Eduardo Benítez, que es director de marketing y fundador de Guaraní Studios. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias sinceramente por la invitación. Es un gusto poder estar acá y preparado para poder justamente derribar ciertos prejuicios y poder demostrar lo que tiene la industria del videojuego, no solamente en Paraguay, sino también a nivel internacional. Tendemos a prejuzgar lo que no conocemos, Eduardo. Ese es el concepto que yo tengo. Nosotros los que estamos medio mayorcitos y que crecimos a lo mejor con otro tipo de cosas, a veces vemos algo que no entendemos y prejuzgamos. Tenemos conceptos equivocados de lo que puede llegar a ser, por ejemplo, el universo de los videojuegos, ¿no? O de las consolas de juego. Sí, totalmente. Yo creo que eso pasa mucho también por lo que decís, por lo cultural, por lo generacional, pero es algo que se da naturalmente, así como muchas cosas, como muchas tendencias que se estuvieron dando a lo largo de la historia del ser humano. Los videojuegos son parte también de esto, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que uno tiene que entender, ¿verdad? De buenas a primeras. La industria del videojuego es la tercera más grande del planeta, superando al cine y a la música juntos, inclusive en recaudación. Hay estudios científicos que avalan por sobre todas las cosas la influencia positiva y cognitiva que tienen muchas veces los videojuegos dentro de los jugadores y por sobre todas las cosas también, vale la redundancia y aclarando también esto, su influencia también en ciertas partes locomotoras también, ¿verdad? Porque desarrollamos ciertas partes como los reflejos dentro de los videojuegos. Entonces, es una industria bastante interesante de abordar. Paraguay está viviendo un proceso creativo, una sinergia creativa demasiado grande ahora mismo con respecto a los videojuegos. Están subiéndose a una tarima bastante grande, demostrando no solamente lo que puede generar esta industria de los videojuegos, sino también la mano de obra paraguaya. Guaraní Studios, que es justamente la empresa que dirigimos junto con mi colega Ismael Pozo y yo, busca justamente posicionar la calidad del producto paraguayo a niveles internacionales, ya lanzando videojuegos en las plataformas más importantes del mundo, como lo pueden ser Steam, PlayStation, Xbox, muy próximamente en Nintendo Switch también, y nos da la pauta de lo bien que estamos desarrollando las cosas, de que se pueden crear productos de calidad acá en Paraguay y que todo nace justamente de esas ganas de poder desarrollar también tu propio arte, ¿verdad? Porque recuerdo que Guaraní Studios empezó en una piecita de 4x4, así tipo sin ventilador, sin absolutamente nada. ¿Cómo nace Guaraní Studios? ¿En qué ambiente? ¿En un país virgen en esto? ¿Qué les llevó a ustedes? Bueno, vamos a empezar a caminar nosotros un camino que aquí todavía no se ha hecho. ¿Cómo fue, Eduardo? Bueno, principalmente mucha gente directamente nos tacha de locos cuando nos preguntan la historia de Guaraní Studios. Una vez que escuchan la historia de Guaraní Studios nos tachan de locos. Hace 8 años aproximadamente la industria del videojuego acá en Paraguay empezaba sus primeros cimientos con grandes referentes como Víctor Corbalán, Pau Rolón, Jimmy Motini, por ejemplo, también, o Juan de Urraza, ¿verdad? Daban sus primeros pasos, pero era justamente una industria demasiado incipiente en ese entonces. Y junto con Ismael, la historia de Guaraní empieza luego ya con una serie de improbabilidades de la vida, básicamente. Porque yo empiezo Guaraní Studios cuando yo tenía 15 años, cuando estaba en el colegio todavía. Yo estaba en primer año de la media, y bueno, era un gamer, no sé, aferradísimo a todos mis videojuegos y decía, algún día quiero desarrollar un videojuego.
Entonces yo me topo con la noticia de que un paraguayo había desarrollado un videojuego sobre Malavisión, un primer Malavisión, una primera versión que había hecho Ismael hace muchos años ya. Y yo no podía creer la calidad de lo que acababa de ver. Entonces yo dije, yo tengo que contactarme con este muchacho. Ismael tenía en ese momento 25 años, ¿verdad? Casi la edad que tengo ahora mismo. Y fíjate vos cómo es la vida, cómo un joven adulto de 25 años le da bola a un nenito de 15, básicamente. Porque yo me voy y le digo, tengo la idea de poder desarrollar un videojuego. Ismael me dice, dale, vamos a hacer, me dice. ¿Te sorprendió? ¿Pensaste que te iba a decir, che, deja? Sí, yo pensé que me iba a decir, o sea, me iba a ignorar directamente, ¿verdad? Claro, Tipo, ¿qué haces? Te invita ahí acá conmigo, ¿verdad? Y aceptó. Y desde ese momento empezamos a trabajar con Guaraní Studios. Como te dije, recientemente empezamos en una piecita de 4x4. No teníamos ni aire acondicionado, ¿sabes? El clima acá en Paraguay, calorazo siempre. Y nuestro ventilador se daba la vuelta cuando se le daba la gana, ¿verdad? Y teníamos una computadora muy, muy de escasos recursos. Y teníamos que turnarnos, porque teníamos un equipo aproximadamente de 5 personas que habían confiado así tipo en estos locos que querían hacer un videojuego, y nos teníamos que ir turnando en el uso de la computadora, ¿verdad? Y Guaraní Studios nace así, con esa historia de solamente soñar en un garage, la típica historia del garage que es cierta en nuestro caso. Besos empezó así Amazon. Justamente, Steve Jobs también empezó así en su garage, ¿verdad? Y a partir de ahí empezamos a desarrollar videojuegos, la gente empezó a conocer nuestros proyectos, la prensa también empezó a darnos ese impulso necesario para que la gente vaya conociendo nuestros videojuegos. En el año 2016 vio la luz nuestro primer videojuego internacional, que fue Malavisión, que fue un pionero en la industria del gaming acá en Paraguay, porque fue el primer éxito nacional. Tuvimos aproximadamente casi 30.000 ventas en todo el mundo. Y fue justamente el impulso necesario para poder llegar, de poder acercarnos a los más grandes. Fue Sony el primero que demostró interés en lo que estábamos haciendo, y más recientemente ya Xbox, y hoy por hoy ya colocados obviamente como una empresa estable, que tuvo que pasar por muchísimas cosas de antes, que no nos va a dar el tiempo obviamente para poder hablar de todo eso, pero que sí, se formó básicamente de la ilusión de poder desarrollar videojuegos y de poder romper paradigmas en un país como Paraguay, que era bastante conservador con el tema de los videojuegos. Pero ¿cómo captaron la atención de esas empresas internacionales? Así como vos tenías tus dudas de que Ismael se llama, ¿no? Sí, Ismael. Que te hiciera caso. Bueno, ¿cómo llegaron a decir, bueno, vamos a tocar un poquito las puertas de los grandes a ver si alguna vez por lo menos osan en escuchar algo de este desconocido país sudamericano? Es que justamente ese era el principal problema. ¿Viste? El paraguayito siempre lo mata, que siempre quiere más de lo que le dicen que puede hacer, ¿verdad? Porque el paraguayo puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Cuando se compromete. Y fue demostrado en muchísimas ocasiones, no solamente en videojuegos, sino en toda la historia del Paraguay, ¿verdad? Y bueno, nosotros habíamos lanzado Malavisión, y con todo nuestro humilde videojuego dijimos, vamos a ir a Sony, vamos a probar con Sony. Primeramente nos reignoraron, obviamente, o sea, no recibimos ningún tipo de respuestas. Habíamos dicho que Malavisión, como todo producto, tiene un ciclo de vida, e íbamos a cerrarlo a lo grande, íbamos a hacer un remasterizado, básicamente mejorar el videojuego para poder lanzarlo como una actualización gratis para la gente y que lo disfrute, y que, bueno, ahí queda el ciclo de vida de Malavisión. Pero dijimos, vamos a hacer un último intento. Empezamos a trabajar en el juego. Cada vez nos dábamos cuenta de que este videojuego ya era muy diferente a Malavisión. En cuanto a gráficos, animaciones, la historia, la narrativa era muy diferente ya al producto original. Entonces dijimos, bueno, esto va a ser un remake, que es una reinvención de un producto ya existente. Nace ahí The Origin Blind Mate, que es básicamente la historia de la Dama Ciega, una versión mucho más internacionalizada de lo que conocemos como Malavisión. Y en ese momento recibimos un correo electrónico completamente en japonés. Y yo le digo a Ismael, esto no puede ser otra cosa, le dije. Esto es Sony, le dije. Entramos y ni siquiera queríamos leer, queríamos ver... ¿No tenías miedo de que fuera un troyano o algo así? No, o sea, sí, obviamente teníamos todo el miedo del mundo, pero después dijimos, vamos a bajar rápido, no quiero ni leer lo que dice. Y exactamente decía Sony Interactive Entertainment. Era lo que pudieron entender del japonés. Era lo único que podíamos entender, y ahí dijimos, nada, esto es Sony. Y ahí empezamos un proceso. Ellos se habían dado cuenta, se hizo viral el producto que nosotros habíamos hecho allá en Japón. Y yo le dije a Ismael, ¿cómo acabamos de llegar a Japón? No tengo idea, ¿entendés? Eso es lo bueno del marketing boca en boca también, ¿verdad?
Entonces nos contacta Sony, nos dice que están muy interesados en hacer eso y nos convertimos en los primeros y únicos partners hasta ahora de Sony Entertainment acá en Paraguay. Debido a eso, debido al éxito de The Origin Blind Mate, que fue lanzado en el año 2021 en PC y el año pasado en consolas de PlayStation 4, tuvimos un repunte internacional muy grande, mucho tráfico de personas de todas partes del mundo. Y ahí fue cuando justamente captamos la atención de Xbox y nos dijeron, estamos muy interesados también en lo que están haciendo. ¿En el mismo producto o les pidió Del que mismo diseñen? producto, justamente. Ajá. Fue el producto que nos catapultó. Y a partir de The Origin justamente surgieron ya nuevos proyectos que estuvimos haciendo a lo largo de estos años, que si bien no salen a la luz como productos públicos, sí ya son productos ya desarrollados para empresas internacionales o como empresas estadounidenses, empresas alemanas o españolas, por ejemplo, ¿verdad? Y nada, a partir de ahí empezó la locura que no paró y que justamente hace unos días pudimos mostrar un poco de todo lo que estuvimos Pero haciendo. eso significó un cambio también en las cuestiones financieras de tu equipo, digamos, haber entrado en Sony. ¿Ese correo electrónico fue también, digamos, el avance financieramente hablando del negocio? ¿O pasaba más por la satisfacción de aparecer en una consola internacional? ¿Cómo fue, Eduardo? Yo creo que era un poco de todo Un ya. poco de todo. Creo que esa transición llegó a un punto en donde dijimos, definitivamente ya no estamos haciendo videojuegos en una habitación de 4x4. Esto ya no es estar con calor, esto ya no es básicamente nuestra casa. O sea, era algo completamente diferente, era un nivel completamente diferente el de poder abordar temas con Sony, que es una empresa, no sé, tan grande que no podemos ni siquiera pensar qué tan grande es, ¿verdad? Y trabajar con ciertas cosas ya nos dio la pauta de que sí, las cosas habían cambiado, teníamos presupuestos ya, teníamos que manejar presupuestos, teníamos que hacer crecer personal y era así una especie de ¿en qué momento cambió todo, básicamente? Pero fue un proceso lento, pero muy seguro de poder ofrecer nueva calidad por medio de estas alianzas que hacíamos. Excelente, excelente realmente charlar contigo, Eduardo. ¿Me das un tiempito para ir un corte? Después seguimos con la segunda Perfecto. parte. Vamos a una pausa y después seguimos charlando aquí en la noche de Mega TV. Bueno, continuamos aquí con esta charla muy interesante. Fíjense, amigo televidente, qué lindo universo, qué lindo mundo esto de los videojuegos aquí con Eduardo. Eduardo, ¿hay carreras para esto? Uno estudia, esto tiene niveles universitarios. No digo en Paraguay, pero a nivel mundial esto es toda una ciencia que desarrollar también, ¿no? Totalmente. Así como habíamos hablado en un inicio, creo que una forma de romper esos prejuicios, viste que siempre la educación es como el rompedor de muchos paradigmas, ¿verdad? Tipo, no, él estudia, ¿entendés? Ah. Es como eso. Y lo mismo pasa en los videojuegos. Para que la gente entienda, los videojuegos tienen su propia carrera universitaria en grandes universidades del mundo. Estados Unidos, Alemania, Francia, España, tienen sus universidades con carreras especializadas en videojuegos. Y no solamente, esto es algo que la gente tiene que entender también, que este universo del videojuego no solamente se trata de programación. Yo llego a escuchar muchas veces de personas que quieren meterse al mundo del videojuego, pero no es que le guste tanto la programación, pero te dicen no tengo de otra. Pero amigo, no solamente tenés que programar. O sea, un artista es un desarrollador de videojuegos, un publicista es un desarrollador de videojuegos, un abogado es un desarrollador de videojuegos, porque si hay una industria, un rubro que pueda crear sinergia y sincretismo entre cada una de las aristas artísticas que tiene el ser humano, es el videojuego. Todos los tipos de arte convergen dentro del videojuego. Tenés a expertos en música, expertos en artes visuales, expertos en artes escénicas, porque hablamos obviamente de que hay personas actuando de verdad, tanto en voz como en expresión escénica dentro de los videojuegos. O sea, Además, la formación general que hay que tener también. Si vos vas a diseñar un videojuego histórico, por ejemplo, claro, esos totalmente. personajes tienen que tener conexión con la historia. Totalmente, ¿no? Y tiene que seguir una cronología. Hablamos de literatos también, de personas que escriben guiones, de que escriben obviamente la narrativa de un videojuego, porque un videojuego, y más un videojuego, yo siempre quiero apuntar siempre a los videojuegos single player. Muchos videojuegos multijugador lo tienen, obviamente tienen historia, pero enfocándonos en un videojuego para un solo jugador, estos videojuegos tienen una historia que contarte. Tienen
tienen cosas que enseñarte también. Y eso parte justamente de una formación académica. Así que los padres de familia que estén preocupados, no es que mi hijo quiere ser un desarrollador de videojuegos, tu hijo tiene que estudiar, El mío. va a estudiar, va Yo a estudiar. encantadísimo. Por Claro. eso, tu hijo va a estudiar, no tengas problemas, va a tener un título universitario, si es lo que la gente se pregunta, va a ser un programador, va a ser un artista, va a ser un compositor, o sea, está esa posibilidad tranquilamente, ¿verdad? Y en Paraguay se están ahondando en esfuerzos de poder desarrollar carreras enteras enfocadas a los videojuegos, así que yo creo que le damos unos cuantos años más y ya van a haber universidades paraguayas que te digan, ¿querés estudiar videojuegos? Vení acá y te licencias en desarrollo de videojuegos. Pero Guaraní Studios, por la época en que nació, se manejó más por la experiencia misma, ¿no? Por ir desarrollándose ustedes mismos como tales. Quizás dentro de poco ya los que van a incorporarse a Guaraní Studios serían con otro respaldo, digamos, No, totalmente. Como yo te digo, nosotros, al igual que esta productora A24, nosotros aprendimos todo por tutoriales en YouTube. O sea, inclusive en la época en la cual nosotros habíamos empezado, había muy pocos tutoriales de cómo desarrollar videojuegos. Y es que es una cosa que justamente traduce justamente lo que te estoy diciendo, la parte creativa, ¿verdad? El de poder enfrentarte vos a algo desconocido y el de poder ahondar y enfocarte en algo como eso, ¿no? Y nosotros como Guaraní Studios también estuvimos enfocados en no solamente desarrollar justamente estos videojuegos, sino también en desarrollar la industria. Tenemos nosotros mismos cursos de desarrollo de videojuegos para la gente que quiera aprender a desarrollar videojuegos, ya sea en Unreal Engine, por ejemplo, que es el motor gráfico que nosotros utilizamos, modelado 3D, animación 3D, inclusive en Concept Art estamos creando también un curso que justamente ayuda a las personas a tener acceso a este tipo de conocimientos. Porque yo creo que una industria se tiene que crear por medio de un esfuerzo en conjunto de todas las personas. ¿Cómo creas una industria si no hay personas que puedan generar más contenido, ¿no? Claro. Entonces, mientras más personas desarrollen videojuegos, esta industria se va a volver más competitiva. Y la competencia es brillante, es genial, porque además de ofrecer más productos al público, te conmina a que puedas mejorar vos tus propios productos. Es decir, acaba de salir un videojuego purete, yo tengo que hacer algo mucho mejor y te esforzás en hacer algo mucho mejor y en ofrecer más calidad y eso resulta en un win-win para todos. Pero ¿cuál es la tendencia a la hora de diseñar o crear un videojuego? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que la gente en el mundo podría interesarse de Paraguay? ¿Algún personaje mitológico? Un videojuego que esté con el compromiso social, la ecología. Hay una tendencia también en esto. No quiero decir moda, pero hay tendencias también. Totalmente. Creo que la tendencia principal del videojuego siempre fue generar conversación, fue generar un debate en la sociedad, porque muchos de los videojuegos que se juegan actualmente tienen la tendencia de abarcar situaciones sociales reales, ¿verdad? Uno de mis videojuegos favoritos dentro de mi top 5 por ahí es la saga de Metro. Se llama Metro, la saga de videojuegos, y está basada en las historias, en el libro de Dmitry Glukhovsky, un autor ruso, que había hecho una novela de ciencia ficción acerca de un futuro posapocalíptico debido a las guerras nucleares, ¿verdad? Que fue tendencia, que sigue siendo tendencia actualmente, ¿verdad? Y este videojuego retrata justamente no solamente la naturaleza humana de querer seguir queriendo poder, inclusive en los momentos más peculiares de la raza humana, sino también de cómo el ser humano se puede reagrupar en situaciones de esto. O sea, en el videojuego hubo la guerra, el exterior se quedó inutilizable en todo el mundo. ¿Y qué hace la gente de Moscú? Se refugia en la red de Metro de Moscú y funda una civilización debajo de la tierra. Y en esa civilización vuelven a salir a la luz las naturalezas humanas, ¿verdad? Entonces vos te ves sumergido en, qué sé yo, situaciones políticas, conocer gente, explorar ciertos lugares y es justamente eso, ¿verdad? Y dentro de Guaraní Studios mismo, nuestros videojuegos abarcan situaciones y aristas sociales como lo pueden ser la corrupción política, Claro. el maltrato a la mujer, la discriminación y el racismo,
tratando de hacer una concientización acerca de estas problemáticas. Y de hecho, el videojuego The Origin Blind Mate, que fue lanzado en PlayStation, tiene diferentes finales inclusive, o sea, no es un solo final. Dependiendo de tus acciones dentro del videojuego, puedes bloquear uno u otro final, ¿verdad? Dependiendo de, como le llamamos nosotros, qué tan corrupto terminas en el juego, ¿verdad? Porque hay una barra de corrupción que tiene el videojuego y que según tus acciones va subiendo o bajando, ¿verdad? Interesante. Entonces, es una forma también de poder encarar a la sociedad, de que muchas veces decimos o intentamos hacer algo en contra de estas situaciones, pero a la hora de la verdad, ¿qué tanto hacemos realmente, verdad? Y este videojuego controlas a un político corrupto, o sea, vos manejas al malo del juego. Entonces, ahí entra la doble moral. Cada paso que uno da es uno que está ayudando al malo a salir. Es un reflejo de la vida misma, de la realidad misma. Exactamente. Claro. Y te preguntas, ¿de verdad yo puedo juzgar a una persona? ¿Tengo el poder de juzgar a una persona? Tengo la autoridad para hacerlo. Claro, yo tengo la autoridad para poder hacer esto, y ahí es donde entra esa parte interesante de ¿qué es lo que decidís vos? ¿Ayudas a redimir? Porque el político va viviendo una serie de situaciones que capaz te hagan reflexionar y te entran en un conflicto, ¿no? Este tipo acaba de robar millones de dólares al Estado paraguayo. Pero a lo largo de la historia que vos vas pasando, van situaciones que te dicen, pucha, puede que no sea tan malo, ¿entendés? Entiendo. Y al final vos llegás, ¿qué hago? ¿Le redimo o me convierto en su verdugo, verdad? Y esa es una de las cosas positivas que yo veo en los videojuegos, ese tema de jugar con la toma de decisiones, porque en la vida vas a tener que tomar decisiones. Exactamente. Y qué mejor que hacerlo desde pequeño, en ese tipo de situaciones. Totalmente. Ser consciente de que tenemos la posibilidad de decidir. Y creo que una de las cosas que más me gustan de esta industria y que es lo que justamente me hace amar esta industria es la posibilidad y la libertad que me da a mí de elegir ciertas situaciones. A diferencia del cine o de los libros, en el cual uno se sienta en la posición de espectador, ¿verdad? En los videojuegos vos sos el protagonista. Vos movés las fichas y dependiendo de cómo vos muevas las fichas, vas a recibir uno u otro evento canónico dentro de tu cronología. Entonces, es bastante interesante ese asunto y va mucho de la mano con la creatividad de las personas, ¿verdad? Porque nos damos cuenta de que tenemos esa conexión. Porque eso es algo muy bueno en los videojuegos y que yo quiero destacar. Cuando una persona juega un videojuego, conecta con algo. No solamente con gente. Yo soy muy malo para los multijugadores. ¿Sabes? Yo juegos multijugadores casi no juego. Soy muy introvertido, parece, ¿no? En ese sentido. Además de que soy muy malo y me frustra tener así, tipo, mis amigos son todos muy pro, que ellos ya juegan y no sé. Y yo entro y lo único que hago es atrasarles. Es una onda así, me siento mal, no quiero jugar con ustedes porque ustedes ya juegan bien. Pero inclusive en videojuegos de un solo jugador, uno conecta con algo. Conecta con una idea, conecta con una historia, conecta con una narrativa y se siente tan personal que al final del videojuego te quedas como, ¿ahora qué hago? ¿Entendés? Como una historia increíble que acabas de vivir vos. Un final siempre abierto sería, ¿no? Siempre, porque si los videojuegos enseñan algo, y es alguna curiosidad muy interesante, que ningún videojuego termina dentro del videojuego. El videojuego va a seguir avanzando en tu vida real, en tu realidad. Porque a partir de lo que aprendiste dentro de ese videojuego, agarrás las tornas, agarrás el timón y por medio de lo que aprendiste, aplicas a tu vida. Fantástico. Sí. Me queda un minutito, a ver si es tiempo suficiente para contarme, a ver, esta incorporación, Sí. La última incorporación de ustedes a Play y a Xbox, en un minuto, a ver, resumime, ¿cómo se llama? ¿En qué consiste? Bueno, principalmente yo creo que Guaraní Studios está empezando a demostrar la calidad de lo que hace acá en Paraguay y nos volvimos locos ya otra vez, hicimos un showcase para poder anunciar todo eso. Es como, ¿quién por ahí se atreve a hacer un showcase, verdad? Pero sí, a partir de ahora nos convertimos no solamente ya en partners de PlayStation, sino también en partners de Xbox. Esto nos da la posibilidad de poder publicar nuestros videojuegos en dichas plataformas, pero no solamente eso, nos convertimos en publishers de estas plataformas. Eso quiere decir que nosotros tenemos la posibilidad de publicar tu videojuego, su videojuego o el videojuego de tu hijo en dichas plataformas. Podemos llevarlo a estas plataformas y de esa manera poder generar también más productividad acá en Paraguay. Así que estas alianzas que hacemos con PlayStation y Xbox no solamente nos favorecen a nosotros, sino también a toda una industria que en algún futuro quiera
publicar también sus videojuegos en dichas consolas. Y es obviamente una carta abierta a que todas las personas puedan empezar a desarrollar sus propios videojuegos con el sueño de poder desarrollar de poder lanzar en algún momento en dichas plataformas. No sé cómo estoy de tiempo ahí, producción. Entiendo que ya estamos llegando al final. Bueno, entonces, lo ideal sería, a partir de todo lo que conversamos, que fue una charla maravillosa, yo lamento que el tiempo haya pasado tan rápido, no hay que tenerle miedo a los videojuegos. Por ahí es una cuestión generacional también. Nosotros, quiero volver al principio del programa, a veces prejuzgamos con respecto a lo que no conocemos, a lo que ignoramos, y eso no está bien. No, totalmente. Yo invito a las personas a que puedan descubrir el mundo de los videojuegos, porque no solamente van a descubrir el mundo de los videojuegos, con historias increíbles, con conocer personas, sino que si sos padre, vas a descubrir el mundo de tu hijo, ¿verdad? Vas a poder inmiscuirte más personalmente, y qué mejor que apoyar, porque hay una curiosidad de esta generación, y esta generación opta por lo no tradicional, opta por salir de ese molde, y qué mejor que vos como padre que puedas acompañar ese proceso. Y así como habíamos dicho, tras bambalinas, detrás de cámaras, los videojuegos, como cualquier otro tipo de hobby, son positivos en la medida de la responsabilidad, en lo moderado. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Dentro de un margen responsable, los videojuegos pueden significar un mundo abierto y una posibilidad increíble para todas las personas. No solamente para la gente que quiera desarrollar videojuegos, sino también para las personas que quieran descubrir nomás el mundo de los videojuegos. Traspasando algo que vamos a entender todo, no importa la generación, la cerveza no es mala. ¿Hay malos bebedores de cerveza? Sí, pero la cerveza en sí no es mala. Totalmente. O sea, dentro de que puedas beber con moderación, responsablemente, vos puedes pasarlo bien. O sea, agarrás un par de cervezas, estás con tus amigos, conversás y es algo ameno, es algo súper bueno. Y lo mismo pasa con los videojuegos. Dentro de ese límite y moderación, uno puede descubrir ciertas cosas enormes. Eduardo, felicitaciones a vos, a tu equipo, a Aguante Guaraní Studios. Y ya que ustedes se convirtieron en partners de Sony y Xbox, aquí este programa quiere ser partner de ustedes a la hora de difundir algo que están avanzando, ¿sí? No, por favor, muchísimas gracias por el espacio. Nosotros estamos abiertos a poder tener cualquier tipo de conversación con respecto a los videojuegos, porque creo que es la industria del futuro, ya lo está demostrando. No solamente en el apartado del videojuego, sino que ya vemos películas que están moviéndose al mundo de los videojuegos, plataformas de streaming como Netflix, la realidad virtual o el metaverso, que es, al final termina siendo un videojuego como tal. Entonces nos damos cuenta de las posibilidades que tenemos con esta industria y que acá en Paraguay estamos desarrollando esto. Correcto. Eduardo, muchas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes por haber estado ahí y bueno, de hecho que no va a ser la única vez que lo tengamos acá, vamos a seguir trayéndolo a él y a su equipo también. Eduardo Benítez, director de marketing y fundador de Guaraní Studios. Hasta la próxima en La Esencia.